Saludos, amigo mío. A ti te interesa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Sí, por eso estás aquí. Y ahora, por primera vez, te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó. Te daremos todas las pruebas, basándonos en los secretos testimonios de las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación. Imagina que la niebla del amanecer cubre las montañas del norte y el eco de antiguas leyendas resuena entre los valles. Hoy, en Viajero en el Tiempo, te invito a dejar atrás el presente y cruzar conmigo el umbral de la historia. Prepárate para un viaje donde el misterio, la aventura y el conocimiento se entrelazan en cada paso. ¿Puedes sentir el frío en el aire, el crujir de las hojas bajo tus pies y el susurro de historias olvidadas? Las guerras cántabras no son solo un capítulo más, son el enigma que desafió al mayor imperio de la antigüedad y forjó la identidad de un pueblo indomable. Acompáñame a descubrir secretos ocultos entre montañas, nieblas y el rumor de antiguas hogueras. Imagina mapas extendidos sobre mesas de madera, manos temblorosas marcando rutas imposibles y la luz de una vela iluminando documentos que guardan la memoria de héroes y traiciones. Este no es solo un relato de batallas, sino una invitación a viajar en el tiempo, a sentir el pulso de la historia y a preguntarte, ¿qué queda hoy de aquel espíritu rebelde? ¿Qué misterios siguen ocultos bajo la bruma de los siglos? Si te apasiona la historia, la aventura y el descubrimiento, este es tu lugar. Dale al me gusta, suscríbete y comparte tus impresiones en los comentarios. Juntos, desvelaremos los enigmas de nuestro pasado y daremos vida a las voces que la historia casi ha silenciado. Todo lo que escucharás aquí está basado en fuentes sólidas, rigurosas y contrastadas. Cada dato, cada anécdota, ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecerte una visión fiel y apasionante de las guerras cántabras. Las guerras cántabras, resistencia, romanización y memoria. Un conflicto que marcó el destino de Hispania y cuyo eco resuena hasta nuestros días. Introducción. Entre el 29 y el 19 a.C., la península ibérica fue escenario de una lucha épica. Las guerras cántabras no solo fueron una batalla por el territorio, sino una confrontación de culturas, sueños y supervivencia. Enfrentamientos violentos, estrategias ingeniosas y paisajes indómitos forjaron una historia que merece ser recordada. Bajo el mandato de Augusto, estas campañas pusieron fin a siglos de resistencia indígena y sellaron la integración de la península al mundo romano. Conocerlas es comprender quiénes somos y de dónde venimos. Comencemos este viaje en el tiempo. Tras la Segunda Guerra Púnica, Roma emergió como la potencia dominante en el Mediterráneo occidental. Hispania, hasta entonces un mosaico de pueblos independientes, se convirtió en un objetivo estratégico para el control de rutas comerciales, recursos minerales y expansión territorial. La llegada de los romanos supuso un cambio radical en la historia de la península. En el sur y el Levante, ciudades como Gades, Córdoba y Cartago Nova prosperaban gracias al comercio marítimo, la agricultura intensiva y la minería. Estas urbes, influenciadas por fenicios, griegos y cartagineses, contaban con mercados, templos y teatros, y mantenían relaciones diplomáticas y comerciales con Roma y otras potencias mediterráneas. En contraste, el norte de Hispania estaba habitado por cántabros, astures, galaicos y otros pueblos celtas. Su territorio, dominado por montañas, bosques y valles, dificultaba la comunicación y el control externo. Estas sociedades se organizaban en tribus y clanes, con castros fortificados en las alturas y una economía basada en el pastoreo, la caza y la agricultura de subsistencia. La vida cotidiana giraba en torno a la familia extensa y la comunidad. Las viviendas eran circulares, de piedra y techos de paja. Los castros servían como refugio y centro social. La metalurgia, la cerámica y el tejido eran actividades fundamentales. Y el trueque predominaba sobre la moneda. Los pueblos del norte mantenían relaciones complejas entre sí, alianzas, rivalidades y pactos de defensa mutua.
Aunque compartían rasgos culturales, cada tribu tenía su propia identidad, jefes guerreros y costumbres. La hospitalidad, el valor en combate y el respeto a los ancestros eran valores fundamentales. El contacto con Roma fue gradual y desigual. En el sur, la romanización avanzó rápidamente, mientras que en el norte la resistencia fue feroz. Los intercambios comerciales y culturales coexistían con episodios de conflicto y desconfianza. La llegada de Roma trajo nuevas tecnologías, infraestructuras y formas de organización, pero también tensiones y cambios profundos. La Segunda Guerra Púnica marcó un antes y un después. Tras la derrota de Cartago, Roma heredó sus posesiones y alianzas en Hispania. El proceso de conquista fue largo y difícil, con frecuentes rebeliones y campañas militares. Los romanos debieron adaptarse a la geografía hostil, las tácticas de guerrilla y la tenacidad de los pueblos indígenas. A pesar de la presión romana, los cántabros y astures mantuvieron su independencia durante siglos. Su espíritu guerrero, la participación activa de las mujeres en la defensa y el uso de la música, cuernos y tambores, para comunicarse en la niebla, se convirtieron en símbolos de resistencia. Así, la Hispania prerromana era un territorio de contrastes, ciudades cosmopolitas y tribus aisladas, riqueza y subsistencia, alianzas y conflictos. La llegada de Roma no solo transformó el mapa político, sino también la vida cotidiana, la economía y la memoria de sus pueblos. Las guerras cántabras comenzaron en el 29 a.C., cuando Octavio Augusto, ya convertido en emperador, decidió acabar con la última resistencia indígena en Hispania. Tras años de guerras civiles, Roma buscaba consolidar su dominio y prestigio. El Senado apoyó la campaña, convencido de que la pacificación del norte era esencial para la estabilidad del imperio. El ejército romano, compuesto por más de 70.000 soldados, se organizó en dos grandes frentes: el cántabro, en la actual Cantabria, y el astur, en Asturias y León. Los legionarios avanzaban lentamente, enfrentando emboscadas en desfiladeros y bosques, mientras los cántabros y astures utilizaban su conocimiento del terreno para atacar y desaparecer entre la niebla. Entre los generales romanos destacaron Cayo Antistio Veto, Publio Carisio y Marco Agripa. Cada uno lideró campañas de asedio, destrucción de cosechas y construcción de campamentos fortificados. Los romanos emplearon tácticas de desgaste, cortando suministros y utilizando tropas auxiliares de otras provincias, mientras los cántabros recurrían a la guerra de guerrillas y a la movilidad de sus jinetes. Una de las batallas más célebres fue la defensa del Monte Vindio, donde los cántabros resistieron durante semanas el asedio romano. Según las crónicas, muchos prefirieron el suicidio antes que la rendición. En otra ocasión, los astures sorprendieron a una columna romana en el río Esla, causando numerosas bajas antes de retirarse a sus castros. La guerra fue brutal para la población civil. Los romanos destruyeron cosechas y aldeas, deportaron a miles de cántabros y astures y esclavizaron a los prisioneros. Las mujeres y niños sufrieron especialmente, y muchos relatos hablan de familias enteras huyendo a las montañas para evitar la captura. A pesar de la superioridad romana, la resistencia fue feroz. Los cántabros usaban cuernos y tambores para comunicarse en la niebla y confundir a los invasores. Se cuenta que, en ocasiones, los guerreros se lanzaban al combate con el cabello suelto y el cuerpo pintado, gritando para infundir terror. Finalmente, tras casi una década de combates, la resistencia fue sofocada en el 19 a.C. Marco Agripa reorganizó las campañas y aplicó medidas implacables. Los últimos focos de rebelión fueron eliminados, y Roma celebró la victoria con monumentos y triunfos en la capital. Augusto comprendía que la conquista del norte de Hispania tenía un valor simbólico y político fundamental para consolidar su poder como primer emperador de Roma. En el año 26 a.C., decidió viajar personalmente a Hispania y estableció su cuartel general en Tárraco, la actual Tarragona. Su presencia no solo buscaba dirigir las operaciones, sino también enviar un mensaje claro a Roma y a las provincias. La pacificación de Hispania era un triunfo personal del príncipe y una muestra de la nueva era imperial. Aunque las fuentes antiguas discrepan sobre su participación directa en el combate,
Augusto supervisó la estrategia general y delegó la ejecución militar en sus generales de confianza, como marcó Agripa. La relación entre Augusto y sus comandantes fue clave. Agripa reorganizó las campañas, endureció las tácticas y logró avances decisivos tras las dificultades iniciales, demostrando la importancia de la lealtad y la eficacia en el círculo cercano del emperador. La propaganda imperial aprovechó la campaña para reforzar la imagen de Augusto como pacificador y garante de la unidad romana. Monumentos, inscripciones y monedas celebraron la victoria sobre los cántabros y astures, presentando la guerra como una gesta civilizadora. En Roma, la opinión pública fue moldeada para ver la conquista como un logro personal del emperador, consolidando así su legitimidad y el prestigio del nuevo régimen. La victoria romana en las guerras cántabras marcó el final de la conquista de Hispania, pero también el inicio de una profunda transformación. El norte, hasta entonces indómito, comenzó a integrarse en el vasto entramado del imperio. La romanización se manifestó en la fundación de colonias militares como Legio, actual León, y en la construcción de calzadas, puentes y acueductos. El latín se impuso poco a poco, aunque en el norte su adopción fue más lenta que en el sur o el Levante. A diferencia de regiones como la Bética, donde la romanización fue rápida y profunda, en Cantabria y Asturias, la vida cotidiana mantuvo tradiciones indígenas durante generaciones. Las villas romanas convivían con castros y costumbres ancestrales. La economía local se transformó. La minería del oro en las médulas se intensificó con técnicas romanas y los productos del norte comenzaron a circular por las rutas imperiales. Sin embargo, la explotación de recursos también trajo consigo desplazamientos y trabajo forzado. La integración política fue compleja. Aunque se crearon nuevas ciudades y se extendieron las leyes romanas, la resistencia nunca desapareció del todo. Hubo revueltas esporádicas y una desconfianza persistente hacia la autoridad imperial. Culturalmente, la llegada de Roma trajo nuevos dioses, costumbres y formas de vida. Se construyeron templos, termas y teatros, pero en las montañas persistieron ritos y creencias antiguas, en contraste con la rápida asimilación de otras provincias. El legado de las guerras cántabras perdura en la memoria colectiva. Monumentos, inscripciones y fiestas populares recuerdan la resistencia y la adaptación de un pueblo que, pese a la conquista, nunca perdió su identidad. La interpretación de las guerras cántabras ha evolucionado con el tiempo. Las fuentes antiguas, como Dion Casio, Floro y Orosio, relatan los hechos desde la perspectiva romana, presentando a los cántabros y astures como pueblos bárbaros y rebeldes. Sin embargo, los historiadores modernos advierten sobre la parcialidad de estos relatos y la necesidad de contrastarlos con otras evidencias. En las últimas décadas, los descubrimientos arqueológicos han permitido reconstruir aspectos desconocidos de la vida y la resistencia cántabra. Excavaciones en antiguos castros, hallazgos de armas y restos de fortificaciones han aportado una visión más compleja y matizada del conflicto. Algunos investigadores defienden que la resistencia cántabra fue más organizada y prolongada de lo que sugieren los textos romanos. Otros subrayan la brutalidad de la conquista y el impacto cultural que tuvo en las poblaciones indígenas. Hoy, la historiografía reconoce las guerras cántabras no solo como un episodio militar, sino como un enfrentamiento cultural y simbólico. La memoria de la resistencia cántabra ha sido reinterpretada a lo largo del tiempo, convirtiéndose en símbolo de identidad y orgullo local frente al poder imperial. Conclusión: las guerras cántabras marcaron el final de la independencia de los pueblos del norte de Hispania y la integración definitiva en el Imperio Romano. Fue un conflicto largo y brutal, donde la resistencia y el coraje de cántabros y astures se enfrentaron a la maquinaria militar más poderosa de la antigüedad. La victoria romana supuso la romanización de la región. Se fundaron ciudades, se construyeron caminos y se introdujeron nuevas costumbres, pero la asimilación fue lenta y nunca completa. El espíritu indómito de los cántabros sobrevivió en la memoria colectiva y en las tradiciones que aún perduran. Hoy, los paisajes de Cantabria y Asturias conservan huellas de aquel pasado. Castros, monumentos y festivales que celebran la herencia de un pueblo que nunca se rindió. Las fiestas,
los símbolos y la lengua reflejan una identidad forjada en la resistencia y el orgullo. Recordar las guerras cántabras es comprender la importancia de la memoria histórica y el valor de la diversidad cultural. Nos invita a reflexionar sobre el pasado para entender el presente y valorar la riqueza de nuestras raíces. Así, el eco de aquellas luchas sigue vivo en la identidad cántabra y astur, inspirando a nuevas generaciones a mantener viva la memoria y el orgullo de su tierra. Porque la historia no solo se cuenta, se vive y se celebra cada día. Para la realización de este vídeo, se han consultado diversas fuentes históricas y estudios especializados que permiten comprender en profundidad las guerras cántabras y su impacto. Entre los autores clásicos, destacan las obras de Dion Casio Floro Orosio, cuyas crónicas proporcionan testimonios directos y la visión romana de los acontecimientos. Asimismo, se han incorporado los resultados de estudios arqueológicos recientes realizados en la región, que han aportado nuevos datos sobre asentamientos, fortificaciones, modos de vida de los pueblos cántabros y astures y la presencia romana en la zona. Entre las obras de referencia modernas, cabe mencionar los trabajos de José Manuel Roldán, Alicia M. Canto, Fernando Fernández Nieto, así como publicaciones especializadas editadas por instituciones académicas y museos arqueológicos de Cantabria y Asturias. Invitamos a quienes deseen profundizar en el tema a consultar la bibliografía recomendada en la descripción del vídeo, donde encontrarán un listado detallado de libros, artículos y recursos digitales para ampliar su conocimiento sobre las guerras cántabras y su legado. El estudio de la historia se enriquece con la consulta directa de las fuentes y el análisis crítico de la investigación actual. Les animamos a seguir explorando y descubriendo el fascinante pasado de nuestra tierra. Este vídeo ha sido realizado con el máximo rigor académico posible, basándose en fuentes contrastadas y estudios especializados. Sin embargo, la interpretación histórica está siempre sujeta a revisión y debate académico. Invitamos a la audiencia a consultar las fuentes y a mantener una actitud crítica y reflexiva ante la historia.